Y este es tu podcast Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, me alegro. Comienza la Serie del Caribe el día de hoy. Y con ella toda la afición del béisbol caribeño, toda la afición del béisbol hispanoamericano se une, se funde en un solo sentir. Lo que se creía hasta hace poco un evento que había perdido importancia, parece haber revivido entonces con esta apuesta de los Marlins de Miami. No solamente son los organizadores del torneo por este año 2024, sino que también son los patrocinadores junto con ESPN para los próximos 5 años de torneo. Es decir, los Marlins de Miami han visto algo que otros no habíamos visto en el béisbol caribeño para este evento, meterse crematísticamente y meterle dinero a este evento. Pero vamos a hablar hoy también, además de todas estas cosas que implica la Serie del Caribe, ser un torneo muerto, un torneo que no estaba muerto, de algo muy importante el día de hoy. Es lo siguiente: ¿es la Serie del Caribe un torneo de clubes? ¿Es la Serie del Caribe un torneo de países? Mucha gente en las redes sociales todavía tiene esta discusión de si es un torneo de países o si es un torneo de clubes. Y mucha gente, y yo entiendo que esto sea así, porque al comienzo la Serie del Caribe fue un torneo de clubes. En 1950, cuando Oscar Prieto y Padrón Panza tuvieron esa idea de hacer un torneo con los mejores de la región. Bueno, era increíble, pero eran cuatro equipos, eran 4 países: Panamá, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. Cada liga tenía 4 clubes. Y en esa época no estaba tan desarrollado el sistema del mercadeo, del marketing, como está hoy en día, ¿no? Por supuesto que entonces era Cuba, por ejemplo, iba el Cienfuegos, o el Marianao, o el Almendares, que fue el primero que ganó. Recuerden, el lema del Almendares era: el que le gane el Almendares se muere. Fue el Caracas, etcétera, etcétera. Pero en esa época, una época, digamos, romántica, bucólica de la pelota, era lógico que fuera un torneo de clubes. Pero ¿qué pasa a partir de el año 2010? Hasta el año 2010 podemos decir que iban ciertas figuras, y bueno, en los 80 y los 90 iban muchísimas figuras. Basta recordar el equipo de 1995, el famoso Dream Team de 1995, donde estaba Alex Delgado, estaba Carlos Baerga, estaba Edgar Martínez, estaba Roberto Alomar, estaba Rubén Sierra, un super equipo que ganó, por supuesto, corrido la serie, y que dicen que ha sido el mejor equipo que se ha parado en un diamante en la Serie del Caribe. Eso fue aprovechando que hubo una huelga de 1994 de béisbol, hubo una huelga la famosa huelga de 1994, y muchos grandes ligas jugaron en sus países. Y Puerto Rico, que era la sede del torneo, hizo este Dream Team que ha sido para mí, yo tuve la fortuna de ver jugar a Puerto Rico en ese juego, en esa serie, y lo cubrí en vivo desde el Irán Bithorn. De verdad que era una máquina de jugar al béisbol, ¿no? Por supuesto, ganaron invictos, por supuesto. Quizás en esas épocas ya ellos tenían el uniforme de Puerto Rico en la camiseta.
Ya en esas épocas uno puede decir, bueno, va el Caracas, va el Magallanes, va los Tigres del Licey, va los Tomateros de Culiacán, va las Águilas Cibaeñas, va el Escogido, van las Águilas del Zulia, va el Caracas, el Magallanes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El marketing ha determinado que tienes que vender países. No es lo mismo venderle a Visa, venderle a la Ford, venderle a American Airlines, venderle a la Polar o venderle a cualquier país un torneo, una justa de países o de ligas campeonas, ¿verdad? Venezuela, Dominicana, que el juego, imagínense ustedes el juego de hoy a las 8:30 de la noche, hora de Estados Unidos, 9:30 de la noche, hora de Venezuela y de Dominicana. Imagínense ustedes este juego. Tigres del Licey contra Tiburones de La Guaira. ¿Qué le dice a un venezolano el equipo Tigres del Licey? Absolutamente nada. ¿Qué le dice a un fanático de Dominicana el equipo Tiburones de La Guaira? ¿Qué me dice a mí, inclusive como periodista, el equipo Astronautas de Chiriquí o Federales de Chiriquí o los Sons de Curazao o los Naranjeros de Hermosillo? Eso no dice absolutamente nada, eso no quiere decir absolutamente nada, pero absolutamente nada. Pero si nosotros hablamos de que vamos a tener un juego entre Curazao y Venezuela, como va a ser el próximo sábado 3 de febrero, o que vamos a tener un juego entre Dominicana y Puerto Rico, oye, ya la cosa cambia. Porque todavía se sigue pensando de que el béisbol profesional o de que los deportes profesionales, cualquiera que sean, son un deporte. Y hay que quitarse eso de la cabeza. Esto no es un deporte. Esto es un negocio. Así como usted lo escucha. Esto es un negocio. Y los que están allí, los privados que están allí, como debe ser, tiene que ser siempre una actividad privada, desde todo punto de vista, tiene que ser siempre una actividad privada. Están allí para ganar dinero, billete. De hecho, hay ligas a las que no les gusta ir a la Serie del Caribe. ¿Por qué? Porque no ganan dinero, más bien pierden. Y la Serie del Caribe, recuérdense que a finales de los 90, comienzos de los 2000, hubo una época en que se celebró 4 años seguidos en México. Porque México fue el que salvó la Serie del Caribe, porque a la gente no le interesaba la Serie del Caribe. Porque habían dejado de ir figuras. Era un formato ya obsoleto. Se jugaban 6 juegos, 6 juegos por equipo, porque se jugaban todos contra todos, rondas, y al final el ganador de las rondas estaba listo. Entonces un equipo que perdía 3 juegos y estaba eliminado, y eso ya no tiene sentido. Ahora es diferente. Eso se cae. Yo estaba allí en esa reunión, recuerdo que estábamos Enrique Rojas, Dionisio Soldevila, Ignacio Serrano, estaba un joven que ahora está en ESPN, que era del AP, y estábamos hablando con Juan Francisco Pollo Herrera sobre la necesidad de cambiar el formato. Era en Puerto Rico, en la de Mayagüez, exactamente, en la Serie del Caribe de Mayagüez, que fueron los Caribes de Anzoátegui, por cierto, por Venezuela. Y allí se llegó a la conclusión de que había que cambiar el formato. Ese cambio de formato salva un poco la serie, porque ahora tú tienes una final y tú tienes una semifinal. Clasifican 4, eliminas a 2 o 3, eliminas a 2. El torneo tiene emoción completa, porque como el año pasado, como hace 2 años aquí, por ejemplo, o el año pasado, aquí por ejemplo, Colombia le ganó a la República Dominicana el último día, cuando Dominicana no había perdido ningún juego. Pero en la final ganó Colombia. Que por cierto, Colombia no lo quiso invitar Puerto Rico, no lo quiso invitar los Marlins de Miami no quisieron invitar a Colombia para esta serie, ¿no? Pero bueno, esas son cosas del organizador, porque ellos son los que ponen el dinero y ellos saben lo que van a hacer. Y esta serie me imagino que va a ser muy profitable, muy
muy rentable, porque todos los gastos los está asumiendo Dade County, el condado de Dade, que es la ciudad de Miami, y los Marlins de Miami, porque los Marlins también al condado también le interesa el turismo deportivo. Entonces, claro, no es lo mismo para la audiencia Naranjeros de Hermosillo contra Tiburones de La Guaira que Venezuela-México. Claro, llegará alguna persona que está escuchando el podcast y dirá, bueno, pero es que en la Liga de Campeones es Real Madrid contra Bayern de Múnich y es y es el Paris Saint-Germain contra el Oporto de Portugal. O es el equipo del Leeds United o el Manchester United contra el Galatasaray de Turquía. Claro. Y eso lo mercadean igualito. Podría decir un fanático purista de esos que hay y que tiene su razón de existir, porque tiene que existir. Y además, si piensa así, yo le respeto que él piense así. Pero hay un problema y hay un error en ese silogismo. Cuando se dice esa argumentación, hay un error de fondo. Y el error de fondo, el error que nosotros tenemos aquí, el error de fondo es el siguiente. El error es que no es lo mismo Real Madrid, Bayern de Múnich y venderlo como tal, o Olympique de Marsella contra el Ajax de Holanda, o el Mónaco contra el Valencia. No es lo mismo que un juego Tiburones de La Guaira contra los Suns de Curazao. ¿Por qué? Porque por la universalidad del fútbol. El fútbol es un deporte universal. El fútbol es el deporte más escuchado sobre la faz de la tierra, y además estamos hablando de las mejores ligas del mundo que se unen para hacer un campeonato de clubes, y donde hay además jugadores de todo el orbe participando. Entonces un brasileño, un argentino, un inglés y un africano de Tanzania, o un nigeriano, para poner, o un costamarfileño, están viendo ese juego porque sus connacionales son participan activamente en las actividades deportivas de esos equipos de fútbol. Lamentablemente, para los que amamos el béisbol, a pesar de que el béisbol goza de popularidad en una veintena de países y hay ligas profesionales en 20 países del mundo, no tenemos la fuerza y no tenemos el prestigio que tienen los equipos de fútbol europeo. Ahora, si tú vas a montar en Australia, en Inglaterra, en Italia, como va a ser pronto, en Francia, en París, que lo van a hacer, un juego entre los New York Yankees y los Boston Red Sox, o entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, ese estadio se te va a llenar, porque estamos hablando de Major League Baseball, y allí entonces sí aplica lo de que sería una competencia de clubes. Es como el eterno dilema de por qué a la Serie Mundial la llaman Serie Mundial si la juegan dos equipos de Estados Unidos, aunque también a veces la ha jugado Canadá. Bueno, muy sencillo. Primero, por una cuestión de semántica. El world, when you say world en el inglés americano, te pones en el tope del mundo. O sea, the World Series, la serie del mundo, el tope, la serie máxima. That is the World Series. Por ahí, punto número 1. Y punto número 2. Porque en ese momento, cuando se está jugando la Serie Mundial, no existe. No existe bajo ningún concepto
ni hay, ni ha habido, ni habrá la calidad de béisbol, la cantidad de emoción y de calidad que se juega en una serie mundial. Estamos hablando de los dos equipos que llegaron a esa instancia después de haber jugado 162 juegos, si es como deben haber jugado 3-2, después de haber jugado 5-3 y después de haber jugado 7-4. Y después de eso van entonces a la Serie Mundial el mejor de 7. Y allí entonces queda campeón mundial. Porque lo que te dije en inglés, porque además de que World Series o World Cup en inglés, the best of the world, es lo máximo, el top, la crème de la crème, lo mejor del mundo mundial, como decimos aquí en América Latina. Además de eso, los dos mejores equipos del planeta Tierra, del mundo entero, de toda la bolita del mundo, se enfrentaron en el máximo evento de las grandes ligas, que es el mejor béisbol del mundo. Espero que este podcast inaugural de la Serie del Caribe te sirva pues para reflexionar un poco. Quiero que me dejes comentarios, que comentes al respecto. Me encantaría, de verdad, me gusta mucho cuando esto pasa, porque así interactuamos y podemos intercambiar ideas. La Serie del Caribe, si bien es cierto, es un torneo de clubes. La Serie del Caribe, si bien es cierto, es un torneo de países, de clubes o de ligas campeonas. Tiene que venderse por el marketing, por el mercadeo, tiene que venderse como un torneo de países, porque además, o como dice gente, equipos que van reforzados. Cuando una gente dice eso es porque no entienden el negocio del béisbol. Usted tiene que entender actualmente que el negocio del béisbol, como dice John Carrillo, que esto es una fiesta con músicos prestados. Y eso lo tienen que entender los que ven béisbol y los fanáticos del béisbol. Esto es una fiesta con músicos prestados. ¿Por qué el béisbol del Caribe es una fiesta con músicos prestados? Muy sencillo. Porque por el mismo motivo por el que se acabó la presencia de figuras en la Serie del Caribe. ¿Qué pasaba en los 80? Cuando Venezuela llevó un equipo lleno de grandes ligas. ¿Qué pasaba en los 80 cuando el Licey traía sus grandes ligas, las Águilas traían sus grandes ligas, Puerto Rico? ¿Qué pasaba en esa época, en los 80 y en los 90? El sprint training comenzaba en marzo. No había tanta tecnificación. Comenzaban a reportarse el 15, 16, 20 de febrero, 25 de febrero. Las ligas podían terminar en enero. Y la Serie del Caribe empezaba el 3 hasta el 4 de febrero y se extendía hasta el 10 de febrero. Pues resulta que todo el negocio del béisbol cambió. Nosotros somos una fiesta con músicos prestados. Major League Baseball cada día controla más el negocio. Major League Baseball tiene más control de los jugadores. Major League Baseball no quiere que los peloteros vayan primero no quieren, si fuera por ellos, no les gustaría, no quisieran para nada que sus peloteros jugaran invierno. Por eso es que ellos crean la Liga de Arizona, para mandar a sus prospectos a Arizona y se fogueen en el winter, en el invierno, jugando en Arizona. Si fuera por ellos, no dejarían a nadie jugar pelota de invierno. Esa es una realidad. Y segundo, imagínense ustedes, tienen la fatiga extrema, tienen los permisos, las famosas llamadas, etcétera, etcétera. Y el sprint training está a la vuelta de la esquina. Ya el sprint training comienza en marzo. El sprint training comienza en 7 días. Ya para el 14, ya en 12 días, ya para el 12, empiezan oficialmente los sprint training. Pero ya están empezando a llegar peloteros. Ya hay peloteros en los campos de entrenamiento. Por supuesto, al tener la Serie del Caribe en Miami, tú tienes una ventaja, que hay 15 equipos que entrenan en Miami y 15 equipos que entrenan en Arizona. Entonces, los equipos que entrenan en Miami, a lo mejor,
quizás este año no lo vamos a ver, pero a partir de después, cuando venga el Clásico Mundial, ahí sí vamos a ver. Lo del Clásico Mundial hace mejor la Serie del Caribe, pero eso lo vamos a hablar en otro blog. Pero esa es la razón fundamental por la cual hoy en día, por todos estos factores que yo te estoy diciendo, y espero que me haya explicado lo suficiente, es por eso que la Serie del Caribe es un evento de países ahora, o se vende como un evento de países y no como un evento de clubes, para nosotros poder seguir disfrutando de nuestra justa subcontinental de la pelota bien sabrosa que es la pelota caribe. ¿Qué piensas tú al respecto? Déjamelo en los comentarios si estás escuchándonos a través de YouTube, o también puedes escribirme a través de mi cuenta de Instagram, elvillasmil024, o por el Facebook, elvillasmil024, y dejar tu comentario con el hashtag o la etiqueta béisbol con habichuelas. Espero que te haya gustado. Comenzó la Serie del Caribe y buen provecho. Y este fue tu podcast Béisbol con habichuelas.